¿Qué tal? Somos estudiantes de las Fuerzas Armadas ESPE. Los integrantes son Julio Herrera, Carlos Márquez, Marlon Vidal. Somos de la asignatura de Sistemas Automotrices y cursamos la carrera de Ingeniería Automotriz. Y a continuación vamos a hablar del sistema del embrague. La presente diapositiva vamos a presentar lo que es el embrague, que es un sistema que nos permite el funcionamiento del automóvil. Como podemos observar, encontramos la tabla de contenidos donde especificamos lo que se va a tratar en estas diapositivas, que encontramos que es el embrague, su funcionamiento, las partes que tiene el embrague, los tipos de embrague que existen en el mercado, las fallas más comunes que se presentan en un embrague y los posibles mantenimientos que podríamos realizar antes de hacer el cambio del mismo. Aquí podemos observar qué es el embrague. El embrague es un elemento mecánico del coche que se encarga de transmitir el movimiento del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. El embrague es un sistema encargado que nos permite que el movimiento del motor a través del desacoplamiento del embrague, la caja de cambios pueda transmitir el movimiento a las ruedas mediante el árbol de transmisión. Por lo general, un embrague en buen estado dura de 150.000 a 200.000 kilómetros. Aquí podemos ver lo que es el funcionamiento del embrague, donde encontramos el punto muerto o que se encuentra el ralentí. En este punto, el motor gira, o sea, está prendido y el motor funciona de manera correcta. Sin embargo, no se moverá por más que se acelere. Y explicaré el por qué. El embragar. Al embragar se conecta el movimiento que está generando el motor. Del movimiento se transmite a través a la caja. Entonces, el movimiento que se envía a la caja a través del motor, ese movimiento también se transmite a las ruedas mediante el árbol de transmisión. Y el desembrague, que es desconectar el volante de inercia que está conectado al motor y que también está uniendo a la caja. Eh, Buenos días, ingeniero. Yo voy a hablar acerca de lo que son las partes de un embrague. Bueno, el embrague está conformado por número uno, volante de inercia, número dos, disco de embrague, tres, plato de presión y cuatro, collarín, cinco, clutch y el seis, carcasa. A continuación vamos a explicar cada una de estas partes detalladamente. Bueno, número uno, el volante de motor. Bueno, este en sí es una pieza mecánica que almacena energía cinética y proporciona energía a los automóviles. Digamos que se une de manera atornillada al extremo del cigüeñal y en su parte superior se encuentra instalado con el clutch. Cuando se embraga el coche, el disco se presiona, digamos, el volante mediante el plato de presión y digamos, entre las varias funciones que tiene, que destaca más es el funcionamiento disparador de lo que es el calor y por lo que requiere una superficie plana del club que funcione de manera correcta. Pasando al segundo punto, que es el disco de fricción, dice que, digamos, este es un disco que posee dos caras cubiertas de un material fuerte, como puede ser el acero, y está enlazado directamente a la caja de cambios por medio de un eje del sistema. Este es conocido más como una masa del embrague. Hablando acerca del punto 3, bueno, este dice que está unido por dos caras y se conecta con la carcasa del mecanismo del embrague, usando el diafragma a los muelles y por otro se conecta a una de las caras del disco. Cuarto punto, el colarín. El colarín, digamos, nos permite el desacople del motor de la caja de cambios y así liberar el plato de presión del disco. Esto quiere decir, digamos, que para que el clutch funcione correctamente, el candelero tiene que estar paralelo a la flecha mandada y dejar que haya un deslizamiento suave del colarín. Hablando del punto 5, que sería el clock, dice que nos permite transmitir la energía al movimiento del motor hacia las ruedas a través de la caja de velocidades. El punto 6, la carcasa. Bueno, esto sería en sí el sistema de cubierto que cubre todo lo que es el embrague y la caja, y con los tornillos se fija, digamos, el volante de inercia. Buen día, ingeniero. Quien les habla, Marlon Vidal. Voy a hablar acerca de los tipos de embragues. Mencionar que existen 4 tipos de embragues en el mercado, los cuales el primero de ellos del que voy a hablar es el embrague de muelles. Este es uno de los tipos de embrague que más se han utilizado. Los muelles están dispuestos circularmente para que resulte una presión más uniforme sobre la masa de embrague. Estos empujan al plato de presión por uno de sus dos extremos, apoyando el otro en la carcasa. Debido a la presión que ejercen estos sobre el plato de presión, cuando no actuamos sobre el mecanismo de embrague, el disco de embrague está presionado entre el plato y el volante motor. Para que ocurra esto, es necesario que el embrague cuente con unos muelles que, por medio del
leyes físicas podrán hacer que el plato de presión se retraiga y a su vez no se acerque demasiado a lo que es la carcasa. Entre las partes del embrague de muelles tenemos el plato de presión, en la superficie posterior tenemos los muelles y la carcasa que está en la parte superior. El plato de presión, el diafragma y la carcasa van a cumplir diversas funcionalidades importantes para que el embrague de muelles funcione correctamente. El embrague hidráulico. El embrague hidráulico debe su nombre al sistema que se usa para activar o desactivar el mecanismo. Trata de un sistema hidráulico el cual se vale de fluido de embrague para accionarlo. A diferencia de los embragues mecánicos que se accionan por medio de un cable conectado al pedal izquierdo, este sistema trabaja con fluidos obteniendo el mismo resultado. Entonces, entre las partes del embrague hidráulico podemos observar el volante del motor que viene conectado a la salida del cigüeñal, el pistón que funciona para comprimir el aceite dentro de la cámara, los pernos de sujeción, el embrague de fricción multidisco, el flujo de aceite, las turbinas fijas al árbol de la salida. También podemos ver algunos parámetros como son la presión de aceite procedente de la caja de velocidades. También encontramos lo que es el árbol de salida a la caja de velocidades, que prácticamente vendría siendo un eje, y la bomba como parte del cuerpo del embrague. Esta bomba pues es un motor con paletas que permitirá la circulación del fluido hidráulico. Ahora el embrague electromagnético. El término embrague electromagnético hace referencia a un tipo de embrague de coche que no necesita que exista una unión de manera directa entre dos ejes para poder transmitir un par entre ambos. Este tipo de embrague funciona de manera similar a un electroimán, en el cual una bobina y un núcleo de hierro provocan un campo magnético al ser excitado todo el conjunto por el paso de un flujo de corriente eléctrica. Bueno, este principio tiene su estudio bajo el uso de motores eléctricos, y a continuación procedo a mostrar las partes del embrague electromagnético de acción lateral. Por un lado tenemos el motor, la corona, el electroimán, la posición desembragada, el árbol de la transmisión, el disco estriado y la posición embragada. Como había mencionado, esto tiene su principio bajo el mecanismo del electroimán. Una corriente eléctrica circula por los cables de la bobina y al ser excitado, pues la bobina hace que en alguno de sus contactos cierre y este embrague proceda a funcionar por medio de la corriente eléctrica. A continuación, el embrague anulador. Bueno, los embragues de anulación son un componente añadido dentro de los convertidores de par que funcionan eliminando el resbalamiento. Las transmisiones más antiguas no poseían este complemento y eran por lo tanto menos precisas y eficientes. Podemos observar aquí lo que es el convertidor hidráulico de par con embrague anulador. Tiene un eje primario, una turbina, una bomba, una carcasa del convertidor y la guarnición friccionante del embrague anulador. Algo importante de conocer de este tipo de embrague anulador es que son usados en las transmisiones automáticas y poseen una tendencia a generar una menor potencia de salida con un consumo mayor que en las transmisiones manuales. Así que en la presente figura se muestra la fase de funcionamiento con embrague anulador cerrado, que consta principalmente de una unidad de control y una electroválvula, que igualmente funciona por medio de la corriente eléctrica. Algunas fallas comunes del embrague, pues la primera es que el embrague patina. Esto se debe a que se da valores de fricción demasiado bajos. Normalmente este efecto es visible debido al desgaste de los forros del disco, a su vez este puede estar carbonizado o pueden existir fugas en los retenes de salida del cigüeñal. El embrague da tirones, pues esto se da cuando el vehículo se encuentra en desplazamiento. Se debe a que tiene valores de fricción muy bajos o un giro irregular del cigüeñal o a su vez el plato de presión no asienta paralelamente. La dureza del embrague también se da cuando el mecanismo de pedal y el cable del embrague pues no están en una correcta posición. A su vez tocaría sacar y reemplazar. Los ruidos del embrague también se dan cuando rozan piezas mecánicas y existen también rodamientos que se encuentran desgastados y en condiciones pues deficientes. Se muestra a continuación lo que corresponde a algunas imágenes de fallas que se presentan en los embragues, como el plato de presión roto, las lengüetas del diafragma desgastadas, el perfil de buje dañado, el soporte del forro roto, los forros quemados o desintegrados y el rodamiento del collarín destruido. Algunos posibles mantenimientos del embrague que se puede usar para poder cuidar, pues primeramente es pisar a fondo. Una de las claves para cuidar el embrague es pisarlo a fondo cuando se utilice. ¿Qué más? Realizar mantenimiento preventivo. Este mantenimiento preventivo es muy importante, ya que permite controlar que los lubricantes y los líquidos refrigerantes estén en los niveles adecuados y que tengan la densidad que cada coche necesita. De esta forma se van a evitar sobreesfuerzos y también desgastes prematuros de las piezas. Normalmente, ¿qué se suele cambiar en un mantenimiento preventivo? Pues imanes, se suele revisar también lo que es el estado por medio de inspección visual y eso específicamente. Gracias, esa ha sido nuestra exposición y hasta otra vista.